والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwan, nos han enviado varias preguntas sobre Zakat al-Fitr. Nos han enviado preguntas a Suna Audios, al canal Suna Audios, sobre este tema de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, este Zakat no es el Zakat o la caridad que se da, que es uno de los pilares del Islam, el Zakat, dar dinero o caridad a los pobres, que es 2.5% de lo que se ha ahorrado en un año. No es ese el zakat. Zakat al-Fitr es el zakat de romper y terminar el ayuno del mes de Ramadán. Entonces se da antes del Salah del Eid. Entonces aquí hay unas preguntas sobre esto, o una pregunta, pero han preguntado, es más o menos la misma pregunta varias veces diferentes personas. Y pues vamos a leer aquí, ¿por qué no es permitido dar Zakat al-Fitr en forma de dinero cuando hay muchos sabios presentes y pasados, de los grandes sabios, que lo permitan? Bueno, sobre esta pregunta, Juan, para que lo fico. Simplemente adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala basado en la legislación, no basado en lo que dice fulano o alano. No adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala basado a lo que dice fulano, sea quien sea, sea quien sea. O sea, no adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala basado a eso. Hemos mencionado varias veces en las clases que la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala tiene que cumplir con dos condiciones. Primeramente, la intención que es pura por Allah subhanahu wa ta'ala y solo para Allah se hace esa acción de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Y segundo, debe estar acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, su práctica, lo que él hizo. Así que nosotros adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala basado en eso, la legislación islámica, la sharia. Así que simplemente nosotros no hacemos lo que no hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam en los actos de adoración. Y Zakat al-Fitr es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Vemos que las mezquitas están pidiendo Zakat al-Fitr en comida y también en dinero. Y mencionan nombres de sabios que lo permiten. Y con todo respeto a los sabios del pasado, los imams grandes del pasado, de esos nombres que mencionan, eh, específicamente que cuando mencionan nombres grandes así como Ibn Taymiyyah o Hassan al-Basri o Omar ibn Abdulaziz o otros sabios diciendo que lo permitaban, um, pero con todo el respeto a esos sabios que nosotros amamos a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah y lo seguimos siempre y cuando viene con evidencia. Y amamos a Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri era un tabi'i, un alumno de los Sahaba, grande sabio, que seguimos siempre y cuando viene con evidencias. Igualmente, Omar ibn Abdulaziz era un sabio grande. Omar ibn Abdulaziz era lo que le llamaban el quinto califato, eh, aunque no es un dicho correcto como dicen los sabios, pero era un grande sabio del Islam y con todo respeto lo seguimos siempre y cuando hay evidencia. Así que adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala basado en la legislación. Pero queremos antes de mencionar y hablar de este tema, queremos mencionar
la diferencia entre dos cosas. Hay una diferencia entre dar dinero para el Zakat al-Fitr, es decir, dar dinero a un pobre directamente, darle el dinero, y dar dinero a alguien que va a comprar la comida que lo va a entregar al pobre. Por ejemplo, hay mezquitas que dicen, nos pueden dar el dinero, nosotros vamos a comprar la comida y la comida la vamos a entregar a los pobres. No es que van a dar dinero a los pobres. Entonces eso es diferente. Lo que los sabios grandes y los imams grandes de la Sunna han mencionado que no es permitido es dar dinero al pobre directamente, como Zakat al-Fitr. Dar dinero en vez de comida. En vez de comida. Nah, entonces, pero dar dinero a alguien que va a comprar la comida para entregar comida al pobre, eso es permitido y eso no hay ningún problema en eso. Entonces, el asunto aquí se trata de dar dinero al pobre en vez de dar comida para el Zakat al-Fitr. El Zakat al-Fitr se da con comida, basado al hadith del profeta sallallahu alayhi wasallam, o las narraciones de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Por ejemplo, el hadith de Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساع من تمر أو ساع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Y esto es muy claro, Juan Barakallahu fikum, que Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam obligó el zakat al-fitr en Ramadán, el zakat al-fitr de Ramadán, un sa'. Sa' es una medida, y vamos a explicar lo que es la medida. Pero el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam obligó zakat al-fitr de Ramadán, un sa' de dátiles o un sa' de sabeda o un sa' de comida sobre el siervo, el esclavo o el libre o el hombre, varón o mujer, sea pequeño o grande adulto, de los musulmanes, min el muslimin. Entonces aquí este hadith bien claro, el profeta sallallahu alayhi wasallam obligó zakat al-fitr sobre la mujer y el hombre, el pequeño y el grande, el esclavo y el libre, un sa' de comida, ya sea de dátiles o sabeda o de comida. No menciona aquí dinero. Y aquí Abdullah ibn Omar dice, obligó el mensajero de Allah a dar un sa' de comida. Y menciona diferentes tipos de comida. Entonces, esta es una obligación, Juan Barakallahu fikum. Este hadith, rawahu al-jama'a. Todos los libros auténticos de hadith, al-Bukhari, al-Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nisa'i, Sunan Tirmidhi, Ahmed, Musnad Imam Ahmed, el Musnad de Imam Ahmed, y todos los libros de hadith lo han narrado. Este hadith de Abdullah ibn Umar. Y hay muchísimas narraciones de los sahaba, sí, Juan, donde mencionan kunna nakhruj zakat al-fitr, solíamos sacar zakat al-fitr y mencionan los diferentes tipos de comida, y en ninguna narración se menciona que ellos dieron, los sahaba, que ellos dieron dinero o otra cosa que no es comida. Y hay que entender los fundamentos y los principios de la religión, Juan. Regresamos al Corán y la Sunna en cada asunto.
Regresamos al Corán y la Sunna y la práctica general de los Sahaba. Eso es muy importante porque hay diferencias de opinión. Y cuando vienen esas diferencias de opinión, no nos importa quién tiene tal opinión. Sheikh fulán o el imam fulán o mi sheikh o el imam de la mezquita o el que dirige la comunidad dice, eso no nos importa en realidad. Nos importa cuando hay evidencias para lo que dice el fulano, o yani imam fulano o el sheikh fulano. Nam, aunque es un sheikh o un imam que seguimos y amamos, yani lo seguimos con evidencia, las evidencias que él menciona. Entonces, de los fundamentos de la religión, y Juan, lo que mucha gente no practica es regresar cada asunto de la religión a Allah subhanahu wa ta'ala, a su libro, el Corán, y regresarlo a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esto es obligatorio, obligatorio. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, ya Juan, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si hay una disputa entre ustedes en algo, regrésenlo a Allah, es decir, al libro de Allah, el Corán. Y regrésenlo al mensajero. El mensajero es decir, la sunna del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam, y dice, si es que en realidad crees en Allah y el último día. Es decir, si en realidad creemos en Allah y el último día, cuando hay disputas entre nosotros, lo regresamos a las evidencias del Corán y la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Lo que vemos que es la práctica ahí en esos dos y con el entendimiento y la práctica general de los sahaba, pues tomamos esa postura con esas evidencias. Y no nomás seguimos ciegamente solo porque fulano dijo, imam fulán dijo esto, o sheikh fulán dijo esto. Eso no nos importa en realidad. Aunque sea un imam o un sheikh que amamos y seguimos. Por ejemplo, si han visto en nuestras publicaciones, mencionamos mucho Sheikh Saleh Al-Fawzan, Sheikh Ben Baz, Sheikh Abdulaziz Ben Baz, Sheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin. Mencionamos estos sabios porque son de los sabios que hemos tomado por años. Y Sheikh Al-Fawzan, personalmente, hemos estudiado con él. Entonces, son de los sabios queridos para nosotros y son de los imams que viven hoy en nuestro tiempo. Aunque de nuestros sabios han fallecido, muchos de ellos, específicamente los 4 imams como Sheikh Abdulaziz Ben Baz, o Sheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin, o Sheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, o Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, y estos imams grandes que han fallecido, y aunque nosotros amamos a estos imams, no vamos a tomar a un dicho de ellos que opone o es diferente a la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica general de los sahaba sin evidencia. Porque tenemos muchísimas narraciones de cómo dieron zakat al-fitr en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay ninguna excepción. El profeta sallallahu alaihi wasallam, Juan barakallahu fikum, él él ayunó 9 ramadans. 9. Por ser que el ayuno de Ramadán fue obligatorio en el segundo año del Hijri, cuando llegó a Medina, el segundo año. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, él ayunó 9 veces, o sea, 9 años, 9 Ramadans. Entonces 9 veces él entregó zakat al-fitr. Y está documentado, alhamdulillah, que él entregó zakat al-fitr como comida, en la forma de comida. Y en ninguna narración es algo diferente a eso. En ninguna narración en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam o otro de los sahaba dieron otra cosa en vez de comida. Entonces, eso es lo que nos importa. La práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. ¿Qué practicaron ellos?
Generalmente. Entonces vemos que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ayunó 9 Ramadans y entregó 9 veces Zakat al-Fitr y siempre era comida él mismo y los Sahaba. Y no hay ninguna narración, Juan Barakallahu Fikum, no hay ninguna narración donde el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, obligó el zakat al-fitr, excepto que lo obliga con comida, y no otra cosa. Entonces, eso es lo que nos importa. ¿Por qué la gente está diciendo fulano lo permita y Sheikh fulano lo permite y el imam fulano lo permite? Eso no nos importa, porque ellos no pueden legislar en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah y su mensajero pueden hacer eso. Entonces regresamos a Allah en su libro y regresamos a la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam en su sunna. Y allí vamos a ver, en la práctica general de los sahaba, no vemos que ellos generalmente dieron otra cosa en vez de comida. No hay evidencias de eso, Juan Barakallahu Fikum. El profeta sallallahu alayhi wa sallam y todos los sahaba, todos, en su tiempo, el tiempo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, dieron comida para zakat al-fitr, dieron comida a los pobres. No hay ninguna narración, Juan, no hay ninguna narración donde hay un solo sahabi, que él dio otra cosa en vez de comida. No hay ninguna mención de que un solo sahabi dio dinero, aunque había dinero presente en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y aún había una gran necesidad para dinero. Mucha gente era pobre en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Había una gran necesidad para dinero y había presente la moneda, o sea, de dinero. Había dinero, pero aún así no hay una sola narración que dice que los sahaba dieron dinero para el zakat al-fitr en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso no existe, Juan Barakallahu Fikum. Igualmente, perdón, igualmente la gran mayoría de los imams de la sunna después de los sahaba, de las generaciones después de los sahaba, la gran mayoría de los imams y de los juristas, los fuqaha, aquellos que son juristas, como de los Malikiya, del madhab Imam Malik, o de los Shafi'iyya, del madhab de Imam Shafi'i, y los Hanabila, del madhab del Imam Ahmad ibn Hanbal. Todos, la gran mayoría de los imams y los juristas, los sabios grandes de esta umma, decían que no es permitido dar dinero para el zakat al-fitr. No es permitido dar dinero. Su valor en dinero, en moneda, no es permitido darlo en zakat al-fitr. Naam, eso es algo bien documentado, alhamdulillah. Esta gente, ya Juan Barakallahu Fikum, que que está encargada de las mezquitas, no sé cuál es la intención de hacerlo, o solamente puede ser la ignorancia de esta persona, aunque se llama Sheikh Fulán, pidiendo dinero, diciendo que Imam Fulán lo permite y Sheikh Fulán lo permite y es algo permitido. No ha visto, entonces no lo sabe o lo ignora la posición de los sabios y los imams grandes de Ahl Sunnah, de que no es permitido eso, porque no hay evidencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam o los sahaba como una práctica general lo hicieron. No hay evidencia a eso, específicamente cuando tenemos las narraciones donde el profeta sallallahu alaihi wasallam obligó zakat al-fitr con comida. Entonces, para decir que está permitido dar otra cosa en vez de comida, se necesita evidencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no de otro sheikh fulán o de imam fulán. Porque imam fulán o sheikh fulán no
no hacen la legislación del Islam, ellos no lo hacen. Es Allah subhanahu wa ta'ala que es el que ha legislado este din y lo reveló al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Allah solamente es el que ha legislado esta religión. Juan barakallahu fikum. También los imams y los juristas han dicho también y dijeron que quien da comida para el zakat al-fitr, quien da comida para el zakat al-fitr, yani es aceptado ese zakat. Quien da al pobre comida para zakat al-fitr, ese zakat al-fitr es aceptado. Pero quien da otra cosa que no es comida, como por ejemplo dinero, moneda, entonces esto no es aceptado de él como zakat al-fitr, ni es recompensado por zakat al-fitr. Puede ser que es aceptado por él como sadaqa, caridad, pero no es zakat al-fitr. Zakat al-fitr tiene una descripción que es comida. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo describió. Dijo, es una medida sa'a de comida. ¿Qué es la sa'a, ya Juan barakallahu fikum? La sa'a son 4 mud o 4 amdad. Cada mud, es una medida árabe en ese tiempo. Cada mud, o cada medida que se llama mud, es cuando juntas las manos, juntas así, las palmas de la mano, las juntas y haces como una copa. Y cuando metes las manos así y llenas las manos del grano, digamos de frijol o de arroz o de trigo o lo que sea, y todo lo que cabe en esas dos manos, así, de forma así como copa, ese es un mud. Ese es un mud. Entonces, 4 de esos es un sa'. El profeta sallallahu alaihi wasallam describió zakat al-fitr. Es un sa' de comida. Es un sa' de comida. Así que si el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando obligó a zakat al-fitr, dio la descripción, entonces, ¿por qué no dijo, si esa es una legislación de Allah, si es de la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, sabiendo que en el futuro, el Islam no más era para el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, era hasta el día del juicio. Entonces, la gente que dice, no, es que estamos viviendo en tiempos diferentes, la gente necesita dinero, tiene que pagar luz, renta, no sé qué más, cosas tiene que comprar. Y decimos, pues para eso es el zakat, zakatul mal, el zakat del dinero, no zakat al-fitr. Zakat al-fitr tiene su propósito. Zakat al-fitr, el propósito de zakat al-fitr es para celebrar el día del Eid para los pobres, para que tengan algo de comer. No es para pagar la luz o un recibo de teléfono o tener gasolina para el coche o pagar el recibo del nada de eso. Nada de eso. Tiene su propósito. Entonces, si la persona necesita ayuda en otras cosas, puede pedir zakat al-mal, ayuda en otra forma, o la gente le puede dar sadaqa, la caridad normal. Pero zakat al-fitr, eso no es dinero, es comida, porque fue legislado así. Y no podemos cambiar la legislación de Allah solo porque dice fulano que es permitido, sheikh fulán o imam fulán. Con todo respeto, quien sea. Naam. Entonces, ya Juan barakallahu fikum. Regresamos, ya Juan barakallahu fikum, a lo que es reportado en las narraciones, las evidencias. Eso nos importa. Lo que hizo el mensajero de Allah, eso nos importa. Lo que ordenó el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, eso nos importa. Lo que hicieron los sahaba generalmente como una práctica, eso nos importa. Y lo que no hicieron también, eso nos importa. Lo que hicieron y lo que no hicieron. ¿Qué es lo que hicieron con el zakat al-fitr? Lo entregaron como comida. ¿Qué es lo que no hicieron? No lo entregaron como otra cosa en vez de comida. No lo entregaron como dinero. No hay una evidencia, una narración que dice que los sahaba entregaban zakat al-fitr con dinero o como dinero.
Y ahorita vamos a hablar de esas narraciones que habla la gente diciendo que los sabios usan para permitir Zakat al-Fitr en forma de dinero. Ahorita lo vamos a mencionar, Juan Barakallahu Fikum. Pero hay que entender de que hay que seguir las narraciones auténticas, las narraciones que vienen con cadenas de transmisión correctas y auténticas. Eso es evidencia en el din de Allah. No que solo fulán lo dijo, o Sheikh fulán lo dijo, o Imam fulán lo dijo. Y aunque que traigan una narración que dijo el sahabi, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal y tal cosa. Aunque traigan una narración así, esa narración tiene que ser auténtica para aceptarla. No solo porque está escrito y está en un libro de narración y ya se acepta como evidencia. No, tiene que ser auténtica esa narración. Tiene que ser auténtica. Entonces, vemos que tenemos que regresar a lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que él ordenó, lo que hicieron los sahaba como una práctica general, lo que no hicieron, lo que no practicaron. Eso es importante para nosotros también. El consenso de los imams grandes de esta umma y los juristas, los fuqaha, los ulama, de lo que ellos han dicho que es Zakat al-Fitr y lo que no es Zakat al-Fitr. Dicen los fuqaha y los imams de la sunna, Zakat al-Fitr es entregar comida, una medida de sa', de comida a un pobre, por cada persona bajo de tu cuido, bajo de tu mando, de tu familia. Si estás casado y estás manteniendo tu esposa y digamos 4 hijos, entonces tú tienes que pagar por 6 personas. Tú, tu esposa y los 4 hijos. 6 personas, entonces tienes que pagar 6 sa. 6 sa. O sea, 6 de esas medidas. Y sabemos que esa medida está entre, si estás, dando arroz o frijol o algo así, es entre 2,5 kilos a 3 kilos. A 3 kilos, más o menos. Entonces los sabios han dicho nomás para no hay diferencia, 3 kilos, digamos, 3 kilos de esa medida, de esa comida por cada persona. Entonces, si son 3 kilos por cada persona y tengo que pagar, digamos, por 6 personas, pues se paga 18 kilos de comida. Eso es lo que yo tengo que pagar para mí y la gente abajo de mi cuido. Eso es zakat. Eso es lo que nos han explicado que es zakat. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. Y también nos han explicado lo que no es el zakat al-Fitr. Lo que no es zakat al-Fitr es dar dinero o dar otra cosa que no es comida. Entonces tenemos que regresar a la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, a las evidencias, Juan, a las evidencias. Y los imams y sabios grandes de hadith, Juan, los imams de hadith y los sabios grandes de hadith, de las narraciones del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y los sahaba y de los imams de la sunna, por ejemplo, el Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani y los sabios de hadith han mencionado que no se ha afirmado con una cadena de transmisión auténtica que estos imams o sabios que se mencionan, o sea, esta gente menciona como Hassan al-Basri o Ibn Taymiyyah o Omar ibn Abdulaziz o esta gente que han dicho que es permitido dar dinero para Zakat al-Fitr, que no se ha confirmado ninguna de esas narraciones que es auténtica, Now, acerca de en veces hay una explicación que la gente entiende mal. Por ejemplo, acerca eh, del imam Omar ibn Abdulaziz. Omar ibn Abdulaziz era uno de los grandes sabios del Islam. Omar ibn Abdulaziz. Y él era de la opinión, aunque muchos de los sabios no aceptan esa opinión, pero es diferente a lo que ellos dicen de él. Según ellos dicen que él decía que es permitido dar dinero como zakat al-fitr.
y que el pobre puede usar el dinero que se le da en Zakat al-Fitr como él quiere. Y eso no es cierto. El imam Omar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, lo que los sabios de hadith, como Sheikh al-Albani han mencionado, de que él no encontraba, él era un gobernante. Entonces él no encontraba, y él quería hacer las cosas él mismo. Entonces él no encontraba la habilidad de comprar comida. Entonces él no encontraba la habilidad o la posibilidad de comprar comida. Entonces lo que él hacía, él iba directamente al pobre y le daba dinero y le decía, usa ese dinero para comprar tal y tal comida para ti, para tu zakat al-fitr. Entonces él le daba la responsabilidad a esa persona a quien les va a dar el dinero que compre zakat al-fitr, la comida con eso y le decía qué debe de comprar. Entonces, no era que él daba dinero como zakat al-fitr, no. Daba ese dinero a ese pobre diciéndole, tú que puedas, ve con este dinero y compra, digamos, tal y tal cantidad de comida para tu zakat al-fitr. ¿Vale? Entonces, eso es muy diferente a lo que mencionamos antes cuando empezamos esta plática de Juan Barakalofiko. Hay una diferencia entre dar dinero como zakat al-fitr, dar dinero en vez de comida, o dar dinero a una persona para que compre esa comida que se tiene que dar para zakat al-fitr. ¿Sí me explico? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que, como mencionamos, si yo tengo que comprar 18 kilos de comida, digamos de arroz, frijol, lentejas, harina, trigo, azúcar, lo que sea, y compro en total 18 kilos de comida y me llega toda esa comida, 18 kilos de comida, me llega a una cantidad, no, qué sé yo, no sé, una cantidad específica. Esa cantidad, si se lo doy a un pobre y le digo, mira, compra tal y tal y tal y tal cosa, te va a costar esto y compra eso para tu zakat al-fitr. Eso es lo que te doy este dinero para que hagas esto. Eso es lo que hacía Omar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala. Y no es que él permitía dar dinero para zakat al-fitr en vez de comida. Y no era eso. Naam. Aunque la gente diga que él dijo eso, eso no es importante. Y aunque él no hubiera hecho lo que nosotros estamos explicando que hizo él, y aunque él hubiera dicho que verdad dar zakat al-fitr, dar dinero como zakat al-fitr es permitido, aunque él lo diga, o cualquier otro imam o sabio del Islam lo diga, eso no es suficiente para nosotros. Tiene que venir con evidencia. Le preguntaron esto igual hablando del imam Omar ibn Abdulaziz, le preguntaron una pregunta al imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, sobre este asunto de pagar el zakat al-fitr con dinero, o entregar el zakat al-fitr con dinero en vez de la comida. Y el imam Ahmed dijo, no es permitido, no es permitido. Y ellos le dijeron al imam Ahmed, pero Omar ibn Abdulaziz lo permitía. Y el imam Ahmed volteó y los vio así muy molestado, muy enojado, y dijo, yo les dijo el mensajero de Allah, y ustedes me dicen, pero Omar lo permitió. Subhanallah. Naam, entonces esto es Juan, subhanallah, algo que la gente no entiende. Siguen sus deseos, buscando dichos de alguien que les va a ayudar en seguir su deseo, y abandonan el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam.
Decir que Sheikh Fulan dijo o Imam Fulan dijo es algo menos de decir que el Sahaba dijo, por ejemplo. Y vemos que en el tiempo de los Sahaba, que le preguntaron a Abdullah ibn Abbas sobre un asunto que estaban discutiendo. Y Abdullah ibn Abbas les dijo lo que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y después ellos dijeron, pero eso no es lo que dijo Abu Bakr y Omar. Eso no es lo que dijeron Abu Bakr y Omar. Y Abdullah ibn Abbas, el sabio de los Sahaba, uno de los sabios de los Sahaba, uno de los grandes sabios de los Sahaba, radiyallahu ta'ala anhuma, dijo, Yushik an tanzil alaykum hijara min as-sama' أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Subhanallah. Que Abdullah ibn Abbas les dijo, llega bien cerca de que el cielo les va a llover encima de ustedes piedras sobre ustedes del cielo. Cuando yo digo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo tal y tal cosa y ustedes traen, pero Abu Bakr y Omar dijo otra cosa, subhanallah. Entonces, esto es algo más grande y no fue aceptado por los Sahaba, ya Juan. No fue aceptado por los Sahaba. De que si no aceptamos el dicho de Abu Bakr y Omar encima del dicho de los Sahaba, perdón, el dicho de Abu Bakr y Omar encima del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues ¿cómo vamos a aceptar el dicho del sabio fulán, o de imam fulán, o de sheikh fulán de la mezquita, que quiere que todos den dinero a la mezquita? No vamos a aceptar eso. Las evidencias están claras, Juan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli. واتقوا الله إن الله سميع عليم. No, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh creyentes, no se pongan antes, o no se pongan antes de Allah y su mensajero. Temen a Allah. Es decir, no deben de hacer, ni hablar, ni hacer nada antes de la autoridad de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Temen a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَاتَّقُوا Inna Allah samiyun alim. Por cierto, Allah es el que oye todo y sabe todo. No. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando, oh creyentes, si es que somos creyentes, oh creyentes, no se pongan ante la autoridad o encima de la autoridad de Allah y su mensajero. Temen a Allah. Por cierto, Allah oye y sabe todo. Entonces no vamos a hablar en el din de Allah, en la legislación de Allah, de que tal y tal cosa es permitida, sin evidencias de esa misma legislación. Para decir que es parte del Islam y que es parte de algo que se puede hacer para adorar a Allah y cumplir con sus mandatos, tiene que haber evidencias, Juan. Tiene que ver evidencias del Corán y la Sunna y la práctica general de los Sahaba. Eso es obligatorio. Y no podemos así nomás hablar sin conocimiento o seguir ciegamente a Sheikh Fulán o Imam Fulán solo porque ellos lo dicen sin evidencias. ¿Me explico? Entonces, Zakat al-Fitr, ya Juan barakallahu fikum, se entrega como comida, como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, como lo mencionó los Sahaba, dando la descripción del Zakat al-Fitr del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, como ellos lo practicaron. Eso es como debemos entregar al pobre, le debemos dar al pobre el Zakat al-Fitr como comida, en la forma de comida. Si el pobre, Juan barakallahu fikum, como han dicho los sabios, si el pobre tiene una necesidad de dinero, necesita otras cosas,
pues se puede dar encima del zakat al-fitr en la forma de comida. Encima de eso, o sea, cumpliendo con el zakat al-fitr y se da en comida, se puede dar una ayuda a la persona con dinero también, pero eso no es zakat al-fitr, eso es sadaqa. Eso es sadaqa. También se puede ayudar la persona. La sadaqa, ya Juan, la caridad se puede dar en cualquier tiempo, en cualquier momento. No hay nada específico cuándo se puede o no puede darse. La sadaqa es algo general que se puede dar. Sadaqa, caridad, limosna. O sea, algo que se puede dar en cualquier momento. Entonces, si vemos que hay unos pobres que también tienen otras necesidades, también podemos ayudarles en esas otras necesidades, siempre y cuando cumplimos con zakat al-fitr. Entregar zakat al-fitr como comida. Como vimos o mencionamos que los sabios, la gran mayoría de los imams de la sunna y los juristas, los sabios grandes de la jurisprudencia, de la Sharia, han dicho que entrega zakat al-fitr en una forma que no es comida, es decir, en dinero o en otras cosas, no es aceptado de él, ni es recompensado por esa acción, por ser que no se hizo acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces esto es muy importante, Juan. Barakallahu fikum. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente yani en buenas, o nos aumente primeramente en conocimiento, nos dé una buena intención de seguir ese conocimiento, que nos perdone nuestros errores, fallos y pecados, que nos aumente en buenas obras y nos haga de los creyentes quienes Él ama. Allahumma amin. Y con eso terminamos, ya Juan. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.